Continuamos con más información de su telerevista Espectro. Ahora conocerán a la doctora Vanessa Ramírez Mayorga, quien ha hecho importantes contribuciones a la ciencia nacional y al conocimiento científico universal, con estudios sobre el cáncer gástrico asociado a infecciones virales y bacterianas. Empezó en el Instituto de Investigaciones en Salud de la UCR, estudiando el impacto de los plaguicidas en el material genético de mujeres trabajadoras de las bananeras. Pero mejor vamos de inmediato a ver la semblanza que preparó Alejandra Fernández. Yo creo que Vanessa tiene una característica muy importante en un investigador y es que es muy meticulosa a la hora de hacer su trabajo, y yo creo que eso es una característica sumamente relevante en un investigador. Vanessa había venido trabajando con nosotros ya de una manera fija desde 1997 aproximadamente, y se había involucrado en los proyectos de investigación. Después se fue a sacar su doctorado y sus maestrías, y esto siempre siguiendo el tema de cáncer gástrico. En Costa Rica, al igual que en otros países, ha disminuido la incidencia de cáncer gástrico. Sin embargo, en Costa Rica continúa siendo, si lo vemos a nivel global, uno de los cánceres más mortales. La doctora Vanessa Ramírez Mayorga es la coordinadora del programa de epidemiología del cáncer del Instituto de Investigaciones en Salud, INISA, desde el 2008, año en que se pensionó la doctora Rafaela Sierra, quien fue fundadora del programa. En realidad, cuando estaba en el colegio, empecé pensando en que quería estudiar administración porque me gustaba mucho la parte de matemáticas. Y en tercer año del colegio, aproximadamente, sí, en esa época, tuvimos una profesora, la que nos daba ciencias, que nos puso a hacer un pequeño proyecto de investigación, que me acuerdo que nosotros trabajamos un grupo de tercer año con un grupo de quinto sobre los zanates. E incluso vinimos a la primera feria científica que fue acá en la Universidad de Costa Rica en el año 83. Me acuerdo que fue en el auditorio de Derecho, y traíamos un zanate disecado y a mí me tocaba hablar, y cuando saqué el zanate se dio vuelta, ¿verdad? Y todo el mundo riéndose ahí. Y a partir de ese momento, el contacto de esta profesora con la naturaleza fue lo que me decidió a meterme por el área de la biología. Ahí empecé a leer libros de enfermedades, más concretamente con la parte genética. Desde los 17 años salió de Liberia, Guanacaste, y desde entonces no ha dejado de caminar por el mundo. Ella misma se define como una nómada. La preparación académica de Vanessa, porque tiene una preparación desde lo que es macro, que serían los estudios epidemiológicos, hasta lo que es micro, que Vanessa tiene una maestría en genética por la Universidad de Costa Rica, una maestría en epidemiología y salud pública por la Universidad de Burdeos, Francia, y un doctorado en la Universidad de París 7 en bioquímica. En ese doctorado de bioquímica le dieron el reconocimiento máximo que da la Universidad de París 7 para honorífico, como muy honorable. Esa preparación de Vanessa, además de excelencia, hace que Vanessa pueda enfrentar y enfocar los problemas de investigación desde lo grueso, que sería la descripción epidemiológica, descriptiva de qué áreas, qué poblaciones, etcétera, hasta lo micro, que sería la genética, lo molecular, los procesos bioquímicos. He pasado por varias etapas acá en el INISA. Entonces ahí empecé con la doctora Patricia Cuenca, que venía recién llegando al país con su doctorado, y hice la maestría con ella en un trabajo que fue muy satisfactorio para las dos, que fue estudiar el efecto genotóxico de los plaguicidas en las mujeres que trabajaban en el empaque de banano. Esa preparación de Vanessa no es muy común. Entonces, por eso ahora quiero llegar a qué estudió Vanessa, en qué proyectos. Y sí, encontraron
que las mujeres que trabajan en las compañías bananeras, en ese caso solo pudieron estudiar las mujeres que trabajan en las compañías bananeras independientes, porque las multinacionales no les dejaron entrar a hacer ese estudio. Y encontraron que sí, que ya había modificaciones en el material genético de las mujeres que trabajaban en las compañías bananeras. Ese fue su inicio en la investigación. Yo creo que Rafaela dejó la semilla bien plantada y Vanessa supo dirigir los temas hacia los lugares donde estaban las incógnitas. Hoy día sabemos que la bacteria Helicobacter per se no es un agente que causa cáncer, obviamente es un agente que aumenta el riesgo. Y sabemos que hay ciertas cepas que son más agresivas y están mayormente asociadas con el desarrollo de la enfermedad. Es decir, no todas las Helicobacter causan cáncer, son ciertas cepas que son muy virulentas porque tienen ciertas características genéticas que les confiere más patogenicidad, o sea, que son más peligrosas para causar un cáncer a nivel del estómago. Posteriormente estudió en el programa de cáncer, teníamos proyectos y tienen proyectos que son interdisciplinarios, interinstitucionales, caja, universidad, incluso internacionales. Se trabajó con la Universidad de Burdeos, con la Universidad de Bergen en Noruega, con la Universidad de París 7, con la Universidad de Nueva York, etc. Entonces, Vanessa se integró en estos proyectos, ya le digo, con esta preparación amplia que ella tiene. Continuamos estudiando los diferentes factores que están asociados al proceso de carcinogénesis gástrica, porque si bien es cierto que se conocen algunos factores, todavía no se conoce cuáles son todos los determinantes que van a influir en que una persona pueda llegar a tener un cáncer gástrico en comparación con otra que puede tener en apariencia las mismas condiciones. Entonces seguimos viendo la parte de los mecanismos, que sería una parte más básica de la ciencia, pero que tiene aplicaciones a futuro, porque ahí uno podría pensar que si uno conoce los mecanismos a nivel molecular, a nivel celular, a nivel fisiológico, podrían eventualmente encontrarse algunos blancos terapéuticos para poder combatir o para poder ayudar a las personas que ya tienen un cáncer gástrico. Por otro lado, Vanessa también hizo estudios sobre la relación del virus Epstein-Barr con el cáncer gástrico en Costa Rica y que es un conocimiento universal, aportó no solo al conocimiento del país, sino al conocimiento universal. Y encontró una relación ella dice que ellos encontraron, un 10% de los cánceres gástricos se deben a la infección por este virus. En sus más de 20 años de trabajar en el INISA, ha brindado apoyo académico a más de una decena de centros de investigación extranjeros de gran prestigio, unidades de investigación en la UCR y en el Hospital Calderón Guardia. Además, como parte del equipo de cáncer, ha sido galardonada con múltiples premios y reconocimientos. Diferentes compañeros de la UCR reconocen en la doctora Ramírez a una docente con características sobresalientes. Es muy estructurada y tiene una alta capacidad de liderazgo y es muy política, entonces eso facilita mucho las conversaciones con las altas autoridades de la universidad, con el señor vicerrector de investigación, con el señor rector, y se logran muchas cosas gracias a eso, a la facilidad que ella tiene de plasmar las necesidades que tiene el programa. Conocí a Vanessa Ramírez a principios de la década de los 90, pero lo que me impresionó mucho fue que ella era tímida, pero terriblemente tímida. Cosa que hoy es otra persona totalmente diferente, y es muy importante el proceso que se ha dado en ella, tanto a nivel personal, ese crecimiento como persona, como mujer, esa seguridad que tiene hoy, esa ilusión, ese empuje, ese tesón, y aquella joven que yo conocí enfrente de mi escritorio. Es interesante el proceso que ha habido durante todos estos años en la vida de Vanessa.
Con esta información llegamos al final del programa. Recuerde ver nuestras secciones en YouTube, en Espectro Canal UCR, o bien conocer de la actualidad de la ciencia y la tecnología costarricense en nuestro Facebook. Nos volvemos a encontrar los martes y domingos a esta misma hora. Hasta pronto.